¿Qué ves cuando te ves? Veo sueños, búsqueda, infancia. Hoy tenemos la mirada de Ernesto Barraza. Ernesto, gracias por estar aquí y además que nos vemos después de mucho tiempo, creo que 10 o 12 años. Así es, muchísimo tiempo. Gracias, Y gracias a ti. bastante agua ha corrido por ese río. Bastante. Pero yo quiero empezar con esta imagen tan tierna. Miren, esta es la huella, y voy a voltear para que vean, tadaratán, la ficha de identificación. Es decir, cuando naciste. ¿Cómo puedes tener esta joya? Porque es una joya. De hecho, no la tenía yo, la Ajá. encontré. La reencontré en la biblioteca de mi abuelo hace unos años y él es el que la había guardado, ¿no? Y me gusta mucho porque es literalmente mi primera huella en el mundo. Claro, y además creo que habla de, a veces no sabemos lo importante que somos para la familia, ¿no? O Para sea, las personas. para ¿no? las personas. Sí. O sea, esto que tu abuelo haya guardado significa que para él fue un momento de gran júbilo y quería perennizar este momento. Tal cual. De hecho, la encontré cuando él ya había muerto, ¿no? Entonces, él tenía en su biblioteca un archivador lleno de cajones y en cada cajón había el nombre de un miembro de la familia, donde él guardaba cosas de cada uno, ¿no? Y no sé por qué nunca había abierto mi cajón, digamos, ¿no? Mientras él estaba vivo. Recién cuando murió, algún día me acordé y dije, voy a ver qué había ahí, ¿no? ¿Habían otras cosas? Sí, sí, claro. ¿Cómo Encontré dibujos míos de cuando era niño, cartas que le había escrito, cosas muy cotidianas también, como un mensaje que tengo que mi prima y yo le habíamos escrito para pedirle que nos preste, no sé, unos papeles para hacer unos dibujos, una cosa así, y que recuerdo que le tomé una foto y se lo mandé a ella porque ella ya no vive en el Perú, ¿no? Y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de esto? Y ella me decía, no, ¿cuándo habrá sido, no? Pero había muchas cosas muy íntimas también, como esta, ¿no? Había un rulo, un pedazo de pelo, que será de algún corte de pelo que me hicieron y él lo guardó, ¿no? En una cajita. Pero además, yo creo que esto que nos deja tu abuelo es importante porque a lo largo de tu vida y de tu carrera profesional, también es como que cada trabajo que tú haces va dejando huella, ¿no? Y no sé si eso te lo propusiste o en el camino ha ido avanzando esto que nos da siempre. Eh, el hecho de ir registrando las huellas. Y lo que dejas para los demás, ¿no? Porque cada trabajo tuyo en el teatro es como una huella, ¿no? Sí, Podríamos verlo así, como unas pisadas a lo largo de tu vida. creo que es algo de lo... Es muy interesante lo que dices, porque es algo de lo que creo que he cobrado conciencia mucho después de haber empezado. Así ¿no? es, Creo siempre que es así. el impulso no fue ese en mi caso, digamos, ¿no? Pero en algún momento sí me di cuenta, este trabajo, ¿no? Deja una huella, como tú dices, en las personas porque genera un diálogo con el público, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Más allá de qué quiero decir yo, ¿no? Porque empieza uno así, ¿no? Como que quiero escribir y expresar Claro, es una lo que pregunta siento, filosófica. no sé qué, ¿no? Pero finalmente tú estás dando una opinión sobre el mundo, como tú dices, una opinión filosófica, y estás opinando y estás poniendo sobre escena, así sea una comedia, una tragedia, una obra documental, lo que sea, siempre hay una mirada, y esa mirada interpela al público y por lo tanto es una responsabilidad y finalmente es una huella, ¿no? Mauricio Cartún dice, el teatro teatra, y a mí me gusta mucho porque ese verbo que él dice teatra se refiere a esta acción de de llevarte la obra fuera y llevártela a un café, a conversar, ¿no? Y que años después te acuerdas de esa idea que esa obra te dejó dando vueltas, entonces estás teatrando, es lo que él dice. Me encanta, ¿no? pues. Entonces, es esa huella, ¿no? A la que tú te refieres. ¿Y en qué momento tomaste la decisión? O sea, dijiste, yo quiero dirigir, yo quiero trabajar con los actores, con esos cuerpos, con esas voces a través de un texto y decir cosas y teatrar finalmente. Teatrar desde adentro, ¿no? Bueno, yo al principio quería ser actor, creo que como muchos, como todos los que se acercan de alguna manera al teatro. Creo que poca gente se acerca al teatro pensando voy a ser director, voy a ser dramaturgo
o no sé, o dedicarme a la iluminación, a la escenografía. Me pasa mucho ahora que tengo a cargo la carrera de Artes Escénicas de la Científica con los alumnos. Todos quieren ser actores, ¿no? Luego encuentran otras rutas. A mí me pasaba lo mismo. Yo quería ser actor. Además estamos acá con el decano, ¿ah? No, por favor, estamos acá con el Así decano. es. Pero en algún momento en mi proceso, cuando estaba estudiando actuación con Roberto Ángeles, me acuerdo que un día él me dijo, ¿tú no has pensado nunca en dedicarte seriamente a escribir? Porque siempre me traes cosas. Y es verdad, mientras estudiaba con él para ser actor, le decía, ¿puedes leer esto que he escrito? ¿No? Pero no de una manera consciente, me interesaba su opinión. Y él en realidad fue quien me abrió esta idea y entonces empecé a estudiar dramaturgia, ¿no? Y creo que el momento clave fue cuando por recomendación de Mariana Altaus, mandé una obra mía al concurso de dramaturgia, una obra que había trabajado con ella en su taller, y quedé tercer puesto, ¿no? Y era lo primero que yo había escrito en mi vida. ¿Y ahí qué te Entonces dijiste? dije, bueno, tal vez sí soy bueno para esto, ¿no? Ajá. Y... Pero a ver, y- quiero hacer un paréntesis ahí. O sea, esto que tú escribas y que hayas ganado este concurso, ¿es algo natural? O sea, la dramaturgia no tiene pues sus implicancias. O sea, Ah, no, por supuesto. ¿cómo fue pues la naturalidad en ti? O sea, ¿sabías cómo hacerlo? ¿Fuiste aprendiendo? ¿Fueron muchos borradores? ¿Rompiste muchas Ya había hojas? llevado un taller con Mariana, le pedí cuando ella me dijo, esto podría entrar al concurso, yo le dije, bueno, pero necesito una asesoría, ¿no? Entonces ella se ofreció a asesorarme y bueno, ahí entre sus recomendaciones y lo que yo buenamente pude hacer en ese momento, claro, luego he estudiado muchísimo, ¿no? En algún momento decidí irme a hacer una maestría, luego hice un doctorado y creo que estudiar a nivel teórico el teatro ha hecho que también pueda como creador tengo mucha más sustancia de dónde agarrarme y yo creo que soy un mejor dramaturgo, soy un mejor director porque he hecho esas otras cosas a la par que he seguido con mi práctica escénica, ¿no? Entonces, como tú dices, hay un momento en el que uno decide. ¿Cuándo decidí? Creo que en un momento que decidí romper con todo, porque yo, mientras pasaba todo esto, trabajaba en una agencia de publicidad, porque de algo había que vivir, ¿no? Y en un momento dije, no me interesa nada, yo voy a vivir del teatro. Ajá, bueno, entonces ¿No? déjame compartir una mirada contigo. Vamos a verla. A Ernesto lo conozco desde hace muchos años. Trabajábamos juntos en una agencia de publicidad, escritorio de por medio, y yo lo conocía como, más bien como alguien que escribía guiones. Él había estudiado cine, había hecho un corto, pero no tenía idea de que le interesaba, le inquietaba escribir teatro. Resulta que yo fui llamado para ser jurado del premio del Teatro Británico y claro, las obras se presentan anónimamente al jurado, entonces yo no tenía idea de quién había escrito qué. Y a la hora de la premiación, que se abren los sobres, yo lo veía a él en la platea y decía, ¿y este qué hace acá? ¿Por qué ha venido? Y resulta que ganó con su obra el tercer lugar de aquel año, ¿no? Para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa. Y a partir de ahí lo que he visto con Ernesto es que él ha continuado en el teatro, ha seguido estudiando, perfeccionándose, ha seguido escribiendo, creando cosas y no ha hecho más que crecer su carrera, ¿no? Como autor, como director, ahora como intérprete, ¿no? Y creo que además de ser una excelente persona, creo que Ernesto lo que aporta realmente es alguien que busca experimentar, busca innovar, busca hacer cosas distintas, busca temas distintos y eso creo que es muy valioso. Yo realmente creo que esperamos ver muchas más cosas de él. Ah, mira, qué sorpresa. ¿Es el duende? Ese es el libro donde está publicado El Duende, efectivamente. Acá tenemos el duende y de verdad esta obra que nos hablaba de la locura, remitía a la niñez. ¿Luego la has juzgado, esta obra, o con los años? No la he vuelto a leer, Ah, de hecho, pero la recuerdo mucho y de alguna manera siento que mis últimas obras son un intento inconsciente de volver al duende. Creo que hay una pregunta que ahí son cosas muy distintas, pero en el fondo hay algo que está ahí que se empezó a coser con el duende, ¿no? Que es una obra que a mí me gusta mucho, a pesar de que no la he vuelto a leer, ¿no? Ajá. Pero la tengo ahí presente siempre, ¿no? ¿y ya has podido responder a esa pregunta? Creo que es una pregunta demasiado grande, creo que tiene que ver un poco con el sentido de la vida.
¿no? ¿Qué es una pregunta que tú te Entonces, haces a menudo? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Justamente esa, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y creo que, o sea, no tengo la respuesta, pero cada vez estoy entendiendo más que no hay una respuesta porque probablemente ese sentido es algo que nosotros, desde nuestra racionalidad, probablemente no podemos entender. Porque ¿no? además la vida es un proceso, ¿no? Exacto. Y hay que aprender a disfrutar el proceso y no buscar el final. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la mirada de Ernesto Barraza. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Ernesto Barraza. Y yo quiero que la gente conozca esta faceta tuya como director, así que permíteme otra mirada antes de ir conversando. Muy bien. Vamos a verla. Ernesto, estoy acá para contar una anécdota muy particular, así que ya te fregaste. Escuchen todos y todas. Bueno, estábamos haciendo la obra Botella Borracha en el Ricardo Palma, en el Centro Cultural, y yo particularmente ese día, del que voy a contar, llegué un tanto intensa, ¿no? Eran unos pequeños rollos personales que tenía con un par de actores dentro de la obra, y Ernesto, dándose cuenta de esto, me dijo, bueno, terminando, ¿no? Tenemos que hablar. Y dije, no voy a hablar, y me fui toda dramática. Y Ernesto, con él y todos sus rulos, me han seguido corriendo, ¿no? por Larcos, he trepado al taxi intempestivamente, y me dijo, esto lo tenemos que solucionar. Ya, Caterina, no puede ser que, no, sí, que no. Dijo, bueno, si quieres, nos vamos a un bar ahorita en Barranco y lo solucionamos. Efectivamente, solucionamos las cosas. Además, viniendo de esta horita, Botella Borracha, terminamos hablando mucho. Y creo que esa es una cosa muy particular que tiene Ernesto, no suele dejar las cosas sueltas, ¿no? Tanto como director, como amigo, siempre se preocupa porque todo se subsane y todo se arregle y no te va a dejar en paz hasta que eso se logre. Entonces yo siempre me siento muy cómoda con él, siempre me siento muy bien ser dirigida con él porque fomenta una suerte de familiaridad, ¿no? En todo trabajo que hace. Entonces, creo que combinamos bien eso, yo y mis cosas locas y él calma. ¿Sí? Ha dicho algo muy interesante. No dejas nada suelto. No lo sabía, parece que Caterina me conoce mejor que yo. ¿En serio? Sí, recuerdo esa anécdota, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Pero me parece interesante que vayas más allá, ¿no? O sea, entender que este actor que le presta todo al personaje necesita estar bien. Por supuesto, actuar y de hecho, como hemos estado hablando, yo casi no he actuado, ¿no? Yo soy más director y dramaturgo. Ahora yo no digo actuar, además digo interpretar, porque en realidad lo que estoy haciendo ahora es un trabajo documental donde soy yo quien está en escena, ¿no? Pero este trabajo y el anterior, que también era una obra de teatro documental, me han hecho respetar muchísimo más a mis compañeros actores y a los actores con los que he trabajado, ¿no? Y incluso cuestionar algunas situaciones en las que yo de repente no me he dado cuenta la dimensión de lo que se le pide a un actor cuando uno está dirigiendo una obra, ¿no? Y todo lo que el actor tiene que cargar y resolver en escena, emocional, racional, ¿no? En todos los sentidos, para finalmente llegar a donde tú le estás pidiendo, ¿no? ¿Y ahora cómo lo haces? No sé. Bueno, asumiéndolo, cargándolo y resolviéndolo, ¿no? Pero eres, por ejemplo, que te gusta que todos ya se sepan la letra, no. escuchas a ver qué puede salir, qué pueden aportar. ¿Cómo es tu juego teatral? Yo creo que cada actor tiene su propio, sobre todo en nuestro medio, los actores se forman o nos formamos cada uno como puede y donde puede, ¿no? Entonces, es bien difícil tener un grupo de actores donde todos asuman su trabajo de la misma forma. Entonces, cada uno tiene sus propias maneras de llegar, sus propios métodos, y creo que lo primero que un director debe hacer es reconocer eso, ¿no? Por dónde va, si es un actor con el que no has trabajado, tratar de entender cómo es que trabaja, ¿no? Y si ya lo conoces, bueno, crear la atmósfera, como dice Caterina, en la que tú sabes que tal o cual va a poder trabajar en desde sus formas, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo importante, saber combinar que en un grupo hay diferentes maneras de trabajar y que cada uno va a llegar en su momento, ¿no? Yo al principio me desesperaba mucho como director, cuando era más joven, ¿no? Cuando decía, esta escena todavía no está, tal actor ya llegó y el otro...
pero luego me di cuenta que finalmente van a llegar y hay que darle su momento, su espacio. Estrésate si vas a estrenar mañana y no han llegado, pero cuando estás en el proceso de ensayo es para eso, ¿no? Para que el actor pruebe, ensayo, error, ¿no? Y tú darle su espacio para crear. Yo casi no digo mucho, en realidad, cuando dirijo. ¿Y los años te han calmado? O sea, en algún momento, no sé, no sé si te imagino así, pero una escena que estás medio enfurecido y ya los años te calman para controlarte tú emocionalmente. Sí, en general yo tiendo a controlarme bastante. Siempre. De hecho, me he dado cuenta con los años, yo no sabía que era así, pero que casi como que bloqueo también, ¿no? Yo puedo estar muy molesto o muy triste y en verdad la gente no se da cuenta. Pero escúchame, tienes una manera de desfogar, ¿no? Sí, escribiendo, qué sé yo, ¿no? O sea, tengo mis formas. Claro. Pero en el trabajo, sobre todo, tiendo a ser muy calmo, ¿no? Entonces, es bien raro que yo haya explotado, por ejemplo, en un proceso, ¿no? Como el que cuenta Caterina, ¿no? Creo que ahora no la perseguiría y me metería al taxi. Tal vez la llamaría al día siguiente. Pero me encanta, ¿no? la escena, me parece una escena de película, ¿no? Ella saliendo dramática, tú atrás, te subes al taxi, terminas en un bar en Barranco, me que encanta, fue es un así. corto. De hecho, cuando ya estábamos en el bar, uno de los actores de la obra me llamó para saber si todo estaba bien. Ajá. Le dije, sí, tranquilo, ya estamos en un bar tomando. Ya estamos Acá relajados. ya estamos resolviéndolo. Pero claro, y alguna vez me he encontrado con alguien del Centro Cultural Ricardo Palma, que alguien que trabaja ahí y que recuerda ese momento en el que los dos salimos gritando. Pero escúchame, a veces uno en la vida necesita que alguien la persiga, se suba al taxi, ¿no? Y termines en un barco. O sea, ¿cuántos de nosotros necesitamos una acción así para entender la vida, Además, ¿no? finalmente son las anécdotas que uno recuerda, Ajá. ¿no? Por algo Caterina la ha contado, porque probablemente también fue el inicio de... O sea, ya éramos amigos, ya nos conocíamos, era la tercera obra que hacíamos juntos, pero ahora Caterina y yo somos grandes amigos, ¿no? Ya han pasado casi 15 años desde eso. Y probablemente esos momentos, esos exabruptos, ¿no? Esas son las que generan que uno finalmente se siente y a conversar y se conozca, ¿no? Finalmente. Claro, si no, qué aburrido sería todo. Ahora, este objeto hermoso y maravilloso que tengo aquí, Es otro objeto de mi abuelo, ¿no? De hecho, también estaba en su biblioteca y él escuchaba pues, música ahí, ¿no? Tenía cassettes, millones. Y no sé si fue el mismo día o en esos días en los que encontré también esa ficha, que me di cuenta que esa grabadora que siempre había estado ahí todavía tenía un cassette puesto, ¿no? Entonces dije, le puse play a ver si funcionaba. Y estaba en este lugar, que era esta biblioteca que él tenía, grande, con 4.000 libros y millones de objetos, y de repente se llenó de la música de esta grabadora, que además estaba conectada, yo no sabía, unos parlantes, entonces sonó por todos lados, un cassette muy antiguo que sonaba bastante mal, digamos, ya como grabación de cinta vieja, ¿no? Con una marcha militar que a él le gustaba mucho, ¿no? es que yo no puedo hablar con Ernesto porque todo lo que él cuenta, cómo lo cuenta, es o teatral o cinematográfico. O sea, es otra escena que tienes que hacer porque lo estoy imaginando y me encanta, ¿no? Sí, fue un momento muy bonito, ¿no? Además, estaba yo solo en este espacio y bueno, me la llevé, ¿no? Y ya no suena el cassette, por eso no lo he puesto. Y sueles guardar así los momentos para luego tener de dónde sacar historias, personajes. Sí, de una manera inconsciente probablemente, ¿no? La obra que estoy haciendo ahora, Los héroes de mi patria, de hecho, existe por ese afán de guardar, ¿no? Porque yo comencé a recolectar muchos documentos, objetos, fotos, cartas, etcétera, de mi familia. Lo he hecho siempre, en realidad, desde que soy niño. ¿Ah, O sea, tengo sí? cosas guardadas que siempre he atesorado de algún modo. ¿Y te entendían? No, No, es que me pasa a mí a veces con mis hijos, no, caramba, puras cosas acá guardadas, no hay orden. Y un día mi hijo me dijo, es muy importante para mí todo lo que está ahí. de hecho me acuerdo una vez, me has hecho acordar ahorita, un almuerzo familiar, recuerdo que estaba todo el mundo abajo en la casa de mis abuelos y yo estaba arriba, no sé qué estaba haciendo, pero me acuerdo que estaba recortando algo que había encontrado en unas revistas, ¿no? Y he escuchado a una tía decirle a mi mamá, ¿por qué no baja? ¿Qué hace? ¿No? Y es como,
creo que siempre he estado como haciendo otras cosas, ¿no? Y la gente preguntándose, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no viene acá a jugar? ¿Por qué no es un niño normal? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Juan. Juan. Bueno, permíteme hacer otra pausa. Regresamos con la mirada de Ernesto Barraza. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Ernesto Barraza y nos habíamos quedado un poco sobre esta propuesta que ahora tienes, pero antes de conversarlo, quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verla. A ver. Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Hola a todos y todas. Bueno, yo quiero contarles de una vez en las que Ernesto me dirigió para un unipersonal mío que se llamó Comer Manzanas, y en ese unipersonal nos permitió viajar a varios lugares. Hemos viajado con ese unipersonal a Cusco, hemos estado en Barcelona y en Frankfurt, y lo cuento sobre todo esperando que ahora que yo lo dirijo a él en su unipersonal, también podamos aprovechar el teatro para conectar con otras personas de diferentes lugares. Mi directora. ¿Es difícil que te dirijan cuando tú yo es el texto? Ha sido un aprendizaje, Es como que sí. Quitarse el director que habita en uno mismo, ¿no? Y es más difícil de lo que parece. No por el afán de dirigir la obra o de decirle, en este caso a Rocío, qué hay que hacer, ¿no? Creo que en eso sí fui muy coherente, digamos, pero en algún momento me di cuenta, y me pasaba también en la obra anterior con donde me dirigió Vanessa Vizcarra, que adentro, en mi trabajo adentro de la obra, yo me dirigía a mí mismo, ¿no? Y que a veces me cuesta, o cada vez menos, ¿no? Pero se me hace más difícil a veces quitar al director y entrar en la obra, ¿no? Entonces, me pasa mucho, por ejemplo, que en un proceso de ensayo estoy haciendo algo y me doy cuenta como director que podría, y paro, y quiero retomar, ¿no? Cuando el director o la directora... es el que debe decir. Claro, entonces yo paro y digo, ¿y si mejor? Entonces me doy cuenta que en realidad soy yo director en vez de yo actor, ¿no? Que está trabajando. Entonces creo que ese ha sido el trabajo más difícil de asumirme como intérprete, ¿no? En realidad. Y en esta obra hay muchos objetos, Muchísimos. muchísimos, que son las referencias para ir contando. Sí, sí, es una obra que de hecho surge de los objetos, ¿no? Y de los documentos que hay, y a través de ellos fui construyendo la dramaturgia en primera instancia, pero luego también en escena se va contando y construyendo la historia a través de lo que yo voy mostrando. ¿No? Y quedan muy pocas funciones. Quedan solamente 2, Ajá. el martes y el miércoles. El martes y el miércoles, de verdad, no se la pueden perder porque además es todo un lujo tenerlo a Ernesto, como él dice, interpretando. ¿Qué te está dejando esta obra? Va a sonar un poco exagerado de repente, pero yo creo que este es el proceso teatral que más, hasta ahora, del que más orgulloso me siento, ¿ya? Primero porque a nivel personal toca muchas fibras. Estoy hablando de mi familia, de mis antepasados, de cosas muy personales. Pero segundo, porque yo siempre sentía que tenía que escribir una obra sobre el Perú y no sabía cómo, ¿no? Y no me di cuenta, hasta que ya tenía la obra, cómo finalmente esta es la obra que he escrito sobre el Perú. Es y que también uno- es sobre mi familia. Claro, Entonces, es que la patria es justamente eso, ¿no? exacto, ¿no? La Entonces, familia. como lo digo en la obra, a partir de esos antepasados míos, de los que fui investigando y de los que cuento en la obra, y de su participación en estos momentos de nuestra historia, yo me acerqué a la historia del Perú de nuevo, digamos, ¿no? Pero ya como investigador, y he tenido que leer tanto sobre la historia del Perú y me he cuestionado tanto sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Entonces, sí, es increíble cómo una cosa me llevó a otra y veo en las funciones que también esto interpela a quienes van en esos dos mismos sentidos, ¿no? Entonces, Y ese es el objetivo sí. finalmente. Te quiero pedir, Ernesto, que nos dejes alguna frase en nuestra pizarra. A ver, ¿qué nos deja Ernesto Barraza? A ver, ahí está. lo voy a escribir acá. Y ya saben, solamente quedan 2 funciones y siempre tienen que estar muy atentos
a lo que Ernesto va presentando, que realmente son unas obras maestras. Muy bien, ¿qué nos dice? Ajá, no olvidar lo importante que es recordar tu firma. Perdón. No olvidar lo importante que es recordar. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por estar aquí y No, gracias a seguir ti. creando, que lo necesitamos. Y ahora que estás como decano, qué bueno, porque se necesita la sabiduría para descubrir nuevos talentos. Es lo que intentamos hacer en la universidad, que los chicos descubran su sabiduría interna, ¿no? Es algo que yo siempre les digo, que esa es una carrera que te permite, a partir de ti, crear y dar. Muchas gracias. Ha sido la mirada de Ernesto Barraza. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Ernesto. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une. La rumba se está formando, el barrio